cristianos, cómo ellos podían convivir como hermanos, y la riqueza de ese conocimiento pleno del fundamento de la fe en Cristo lo amplía en cada una de esas cartas que escribió Pablo a las iglesias, ¿verdad? Y el fin de Pablo era que esos corazones de los colosenses fueran fortalecidos y a la vez estuvieran pendientes a los ataques que tenían de los falsos maestros y de las personas que querían traer otro tipo de doctrina, y él les exhortaba que resistieran viviendo en la fe, ¿verdad? Entonces en el versículo 2, ahí mismo un poco más arriba, dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, que fueran capaces de entender, de discernir entre la verdad y el error, ¿verdad? Y esto mediante el conocimiento del verdadero Dios y el conocimiento de Cristo, que es el medio para llegar a Él. Rodeados de idolatría, rodeados de gente malintencionada, tenían que ser cuidadosos de entonces no seguir esas prácticas o caer en ellas, ¿verdad? Y que tampoco fueran engañados ni manipulados al punto de que dudaran de su fe. Y en el versículo 4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El conocimiento pleno del Señor y el crecimiento en el fundamento de la palabra nos da la certeza y la sabiduría para rechazar lo que es el error, para saber, ¿verdad?, para dudar de aquello que no suena bien, que no suena bíblico, que no suena a lo que viene de parte de Dios. Pero para eso hay que conocer la verdad, para eso hay que conocer al Señor, para eso hay que internalizar la palabra. Y una de las grandes tragedias del cristianismo, todavía hoy, y más hoy tal vez, es que se pone en duda la suficiencia de esa palabra. Se pone en duda la suficiencia de que todo lo que necesitamos está aquí y hay que añadirle algo más, ¿verdad? Se pone en duda la fe, si es suficiente la fe o tengo que añadirle algo, alguna obra, algún sacrificio que yo pueda añadir para ayudar a Dios a cumplir lo que tiene que cumplir, ¿verdad? Parece que me quedé sin batería yo aquí. Perdonen un momento. Decía que algunos supuestos predicadores, ¿verdad?, algunos engañadores, podemos decir, que se dicen enviados del Señor, vestidos de ovejas, pero engañan a los creyentes para convertirlos en seguidores de ellos, que son los que traen el error, usando su labia, su forma de hablar, su forma de convencer, de dirigirse a la gente, cómo se presentan, cómo son cautivantes, según hablan, según se mueven, según sonríen, según lloran. Todo es alrededor de esa figura que muchas veces no es tanto lo que dicen en su discurso, sino lo que proyectan, ¿verdad? Y eso hace que muchos creyentes a veces escuchen y sigan este tipo de personas. Y con eso en mente, porque eso no es de ahora, todavía allá y más allá estaban en este mismo problema. Y entonces el apóstol nos exhorta a vivir en el fundamento que hemos creído que es Cristo. A partir de ese fundamento, entonces, podemos filtrar todo lo que viene fuera de lo que ya conocemos, ¿verdad? Si vienen otras cosas, por la sabiduría de la palabra y por la fe en la que hemos creído. Porque si vivimos un cristianismo con diluciones, ¿verdad?, con cosas que se le han añadido por los hombres, no será efectivo.
no va a consolar el corazón porque trae más peso para yo poder lograr algo, ¿verdad? Y la unidad en amor, no va a haber amor porque entonces yo estoy buscando el yo y no el bien del cuerpo de Cristo, y el deleite del conocimiento del Señor y Salvador, porque no estoy seguro si lo que conozco es lo que es. Y todo esto lo hemos recibido por gracia como un tesoro y no necesitamos añadirle nada, no necesitamos creer otras cosas, porque el Señor nos ha traído esto como un regalo sin condiciones, sin nada que tú tengas que añadir, sin nada que tú tengas que hacer que no sea su voluntad, que no sea creer, que no sea poner toda tu fe en Él. Y si no reconocemos que ese regalo, o que es un regalo, eso que el Señor nos da, entonces no vas a poder agradecerle, no vas a poder adorarle, no vas a poder reconocer realmente que todo viene de Él y que todo lo merece Él y toda esa alabanza es para Él. No podemos vivir descuidados y confiando en que nada que no sea bíblico, que no pueda ser fundamentado en la palabra, que nosotros tengamos que creerlo, tengamos que seguirlo. Para poder andar como un verdadero hijo de Dios, tenemos que reconocer que hemos sido transformados por la sangre de Cristo y hechos nueva criatura, y que ahora vivimos para adorar al Señor, y que debemos tener ese fundamento claro y firme de la palabra de Dios. El pasaje nos ofrece 3 áreas en las cuales podemos cuidar ese andar que el Señor nos está trayendo a través del apóstol aquí. Es decir, cómo debemos comportarnos en nuestro diario vivir con respecto a ese tesoro que hemos recibido, ese tesoro del conocimiento que hemos recibido a través de la palabra. Podemos decir que debemos vivir arraigados y sobreedificados en Cristo, confirmados en la fe así como hemos sido enseñados, y abundando en acciones de gracias. Y lo primero que vemos es arraigados y sobreedificados en Cristo, el fundamento en el cual estamos seguros. Y usa 3, ¿verdad? Estas 2 palabras que podemos decir que es Cristo, el Hijo de Dios, y solo en sus méritos tenemos salvación y vida eterna. Es uno de los fundamentos que nosotros tenemos que estar claros y estar seguros de que eso es lo que creemos, que la palabra de Dios es inerrante, que la palabra de Dios no cambia, que la palabra de Dios es absoluta, viva, eficaz para todas las generaciones, que no hay que actualizarla, que nuestro conocimiento viene por la palabra y por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Son fundamentos que hacen que nosotros seamos capaces de tener la sabiduría del Espíritu Santo para entender la palabra, para recibir ese mensaje y transformarlo en acciones. No necesitamos de personas que tengan que ser intermediarios de nosotros. Entonces somos capaces de crecer en esa sabiduría, en entendimiento, en interpretación de las Escrituras, en aplicación de esas Escrituras a nuestro modo de vivir. De manera que podamos crecer en santidad, ¿verdad? Lo que queremos es agradar más a Dios, parecernos más al modelo de Cristo. Y vemos ahí en ese versículo, volvemos a leerlo, ¿verdad? El 6, por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. La exhortación es estar seguros en Cristo, sabiendo lo que Dios trae en su palabra, no que nos afirmemos en la solidez que nos enseña, para así estar enraizados, ¿verdad? Arraigados es estar enraizados, afirmados, anclados en la verdad. Y estas palabras nos llevan a pensar en firmeza, nos llevan a pensar en solidez, en seguridad, de manera que no podamos ser movidos con facilidad, que no podamos ser quitados de ese centro, ¿verdad? De ese fundamento en que estamos, y que no podamos ser llevados a otro conocimiento o a otro entendimiento que no sea el verdadero consejo de Dios. Seguros que es Cristo ese fundamento donde estamos. Conociendo eso, el apóstol describe esta exhortación en 3 ilustraciones. Arraigados
que quiere decir enraizado. Si vemos la figura de un árbol, pues un árbol que está arraigado a la tierra o a un buen suelo, ¿verdad? Está bien enraizado, buenas raíces profundas. No hay huracán que lo arranque, no hay viento que lo mueva. Afirmados, aquí está hablando más pensando en la piedra, ¿verdad? Que está firme en el suelo, no hay corriente, no hay fuerza que la mueva. Anclados, ya nos vamos al mar, como un barco que tiene su ancla en un terreno firme y sólido, que aunque las olas vayan y vengan y sean movidas por el viento, no pueda sacarlo, ¿verdad? No pueda moverlo, no pueda llevarlo a otro lugar, sino ahí donde está seguro. Todo esto para que entendamos que tenemos que confiar, que tenemos que creer lo que hemos recibido del Señor para que no seamos llevados, movidos por el viento de doctrinas, por el viento de cosas nuevas que aparecen, fábulas, doctrinas, engañan y nos hacen caer en ese error. Son ilustraciones que nos llevan a entender esa importancia de estar firmes, que nuestra vida está segura y firme en Cristo. Y solamente así arraigados, solamente así firmes, podemos resistir los ataques de aquellos que nos quieren engañar. Para poder crecer en la santidad y madurez sin que tengamos duda, tenemos que estar firmes en esa verdad, esforzándonos siempre en Él, buscando esa verdad que es la palabra de Dios. Y en el versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sus sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nuestra vida está segura en Él, nuestra vida está segura en Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Es Dios hecho hombre, ¿verdad? Es el Hijo de Dios, es Dios, y como Dios es soberano y todopoderoso, y nosotros somos sus hijos, estamos completos en Él. Recibimos de Él, de esa plenitud, recibimos nosotros, y no necesitamos nada más que no sea Él para recibir identidad, para saber que ya no somos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Entonces somos la imagen de Cristo. Cristo llena todo en nosotros porque nos rescató, porque transformó nuestra vida en una nueva criatura y nos hizo aptos para habitar en nosotros. Hermano, Él vive en nosotros, Él vive en ti. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más tenemos que añadir si Él lo llena todo, en todo? Pues no necesitamos ni filosofía, ni cosas huecas, ni engaños, ni tradiciones que no provienen de Dios. Inventos de los hombres que sustituyen ese conocimiento por prácticas humanas que mediante engaño nos hacen pensar que funcionan mejor que la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios dice que tenemos que tener fe, que tenemos que confiar, que tenemos que dejar en sus manos las cosas. Pero la sabiduría humana dice que tú tienes que moverte, que tienes que hacer algo para recibir, que tú tienes que hacer algo para que las cosas pasen. El método clásico es la confusión, añadir a la gracia obras de sacrificio, cosas que yo pueda hacer que no pide el Señor, que no tienen base bíblica, pero que yo pienso que puede ser útil para que Dios, ¿verdad? Para que Dios haga. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si es un don de Dios, pues viene de Él, no hay nada, ¿verdad? Debemos agradecerlo, debemos entender que no hicimos nada para merecerla ni para recibirla. Así que nuestra gratitud debe ser siempre y totalmente al Señor por ese regalo inmerecido. Que esa salvación no depende de ti ni de nadie, solo de Jesús, solo por gracia y mediante su fe. El engaño viene haciéndonos creer que tenemos que hacer obras, que tenemos que hacer rituales, fórmulas especiales para que ocurran los milagros, para que ocurra el favor de Dios, para que Dios vea en nosotros que somos dignos de recibir algo.
que hay que hacerle promesas de sacrificios externos. Y esos engañadores se presentan como seres especiales, como intercesores, como gente que recibe de Dios y que entonces ellos son los que pueden traernos lo que Dios quiere que hagamos o lo que Dios quiere que escuchemos. Lo que Dios quiere, Dios nos lo dice en su palabra. Lo que Dios quiere lo pone en el corazón a través de su palabra, de su espíritu. Cristo ha ganado en la cruz la comunión plena con el Padre. Y ya no somos condenados, sino redimidos por la sangre de Cristo, coherederos con Cristo. Y es Él el que entonces pone en nosotros lo que necesitamos. Es Él el que nos hace entender a través de su espíritu lo que debemos escuchar. Somos sus hijos y no tenemos nada que complementar, no tenemos nada que hacer, porque si Cristo vive en nosotros no necesitamos llenar nada más en nuestra vida. No necesitamos esos rituales, no necesitamos esas cosas adicionales. El Señor es dueño y Señor de su creación, es todopoderoso, es omnipotente, es soberano. Y lo que Él quiere se hace y no hay quien diga cómo hacer, no hay quien diga que Él lo hizo mal, no hay quien diga que Dios no está haciéndolo bien, porque Él es soberano. Él bendice con su palabra, Él ordena y la creación obedece. Y la salvación es un regalo de misericordia para los que hemos sido redimidos en Cristo, por aquellos por los que Cristo pagó en la cruz. Nuestra firmeza, nuestra ancla está en que entendamos que eso es así, que depende totalmente de Cristo esa salvación en quien hemos creído y confiado como Señor y Salvador. Entendemos que Él es el único camino para la salvación mediante la fe, mediante la gracia de ese regalo que nos ha dado. Así que lo que nos está diciendo es que estemos firmes, bien arraigados, anclados en el Señor para seguir en ese camino de santidad y de conocimiento del Señor, para que seamos sobreedificados, para que seamos cada vez más llenos, ¿verdad?, de Él. Caminar con el Señor nos edifica, nos lleva a que vivamos creciendo espiritualmente y fortaleciendo nuestra fe, de manera que sobreabunde en nosotros, de manera que se note, de manera que la edificación sea total y que no tengamos que añadirle nada más. Y si ponemos un ejemplo de esto, podemos decir sobre felicidad, cuando decimos feliz, pues yo estoy sobre feliz por algo, es algo que no se puede esconder. Cuando la felicidad está en nosotros, se nota. La expresión se nota en el rostro, se nota en el cuerpo, se nota en cómo hablamos, sale por los poros, contagiamos a otra gente. Pues de eso que se trata. Sobre edificados en Cristo, que se note, que otros vean en nosotros a Cristo, que eso sea lo que se transmita a través de nosotros. Así dice el apóstol, que se note, que se desborde, sobre edificados en Cristo. Esa llenura del Señor que se desborde, ¿verdad? Que sea de tal edificación en el Señor, que la fe y el crecimiento en el Señor en tu vida se desborde y sea tan evidente que no se pueda esconder, que yo no pueda pasar desapercibido como que no soy cristiano, que yo no pueda fingir no ser cristiano, que tu edificación contagie y edifique a otros. Y eso lo tenemos que aplicar a nuestra actitud hacia el problema. ¿Cómo reaccionamos a los problemas? ¿Cómo damos testimonio de la fe que tenemos? ¿Cómo damos testimonio de cómo el Señor nos sostiene en esas necesidades, en esas pruebas? ¿Y cómo esperamos en su voluntad sin llegar a la ansiedad, que no ayuda en nada, ¿verdad? Aplicándole en el consejo que damos a otros. No damos consejo nuestro, damos consejo bíblico, ¿verdad? Es lo que el Señor quiere que hagamos. Que si por gracia nos ha dado la sabiduría, pues que la podamos ofrecer por gracia también. Y que tu apoyo al necesitado sea sincero, que salga como una reacción natural y no como una obligación a que yo tenga que hacer algo para que, ¿verdad? Porque es que tengo que hacerlo porque soy cristiano, sino que
sea algo de esa edificación, sobre edificación que yo tengo, naturalmente puedo servir y no me cuesta, no se me hace difícil. Viviendo como discípulos y embajadores de Él en todo lugar, en vez de apoyar la queja. Y es que la queja es contraria a la gratitud. La queja lo que dice es que no estás conforme. La queja lo que dice es que Dios no lo hizo bien. La queja lo que dice es que Dios puso a Cristo, pero que le falta, porque necesito algo más, ¿verdad? Y entonces si nosotros apoyamos la queja de otro y no edificamos, no ofrecemos esperanza, pues lo que estamos llevando es un mal testimonio. No podemos dudar, ¿verdad?, en lo que creemos. No podemos dudar en lo que hace el Señor. No podemos dudar de cómo el Señor nos llena. Y aun cuando la vida duele, cuando hay necesidad, cuando hay problemas, podemos estar seguros de que Dios está aquí, de que Dios está con nosotros, de que ese conocimiento que hemos recibido del Señor nos da paz y nos da seguridad y nos da fortaleza y nos da entendimiento de que aunque esto parezca que no tiene solución, Él está con nosotros. Y la salida la va a poner Él. Estar sobreedificados es estar confiados, no en nosotros, estar confiados en Cristo, que vive en nosotros, que nos hace vivir por la fe en Él. Si verdaderamente estamos seguros en lo que hemos conocido y recibido del Señor, tenemos que vivir arraigados y sobreedificados en Cristo y también confirmados en la fe, así como hemos sido enseñados. Ahora, hemos recibido del Señor la salvación en nuestra vida, y eso nos da seguridad, nos da paz, porque hemos sido partícipes de esa obra de redención. Entonces ahora se le añade al versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. No hay seguridad más completa que saber que lo que hacemos es lo correcto. Porque cuando usted está haciendo algo y no sabe si es lo correcto, no lo hace bien. Pero cuando tú sabes que lo que estás haciendo es lo que estás mandado a hacer y es lo que Dios reconoce como bueno, entonces lo vas a hacer con todas tus fuerzas, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer seguro, que no tenemos el riesgo de ser amonestados. Pero ¿cómo vivimos o cómo actuamos? Para eso necesitamos conocer la verdad. Para eso necesitamos conocer qué espera Dios de nosotros, qué espera Dios de esa transformación que ha hecho en ti a través de Cristo. Y ya hemos visto cómo estamos, que debemos estar arraigados, sobreedificados en Cristo para ser fuertes en Él, preparados para pasar por cualquier adversidad, por cualquier tentación sin ceder por medio de la fe. Pero para edificar nuestro corazón y nuestra mente necesitamos conocer la verdad. Necesitamos conocer la palabra de Dios, que es la única verdad absoluta. Entonces hay una conexión esencial entre lo que es conocer al Señor y conocer su palabra. Conocemos al Señor y crecemos en esa relación, edificamos nuestra fe conociendo la palabra de Dios, teniendo una relación con el Espíritu Santo para que nos dé sabiduría para entenderla. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe se nutre de la palabra. La fe necesita conocer cuál es la voluntad de Dios. La fe se nutre de la palabra, edificamos esa fe por la palabra y por la aplicación diaria a nuestra manera de vivir, ¿verdad? Y esa palabra nos da consuelo, nos da esperanza, sabiduría y todo lo que necesitamos para vivir a la medida de ese siervo que el Señor quiso salvar y quiso hacer, transformar a través de Jesucristo. La fe se edifica con el conocimiento adquirido por medio de la palabra, por las enseñanzas que hemos recibido a través de ella, y nos da fortaleza, y esa fortaleza crece de forma que podemos pasar por la prueba, por los ataques, manteniendo esa confianza en el Señor. Esa confianza
que viene de su palabra, que viene de la verdad. Y dice el Salmo 19, 7 al 8, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Este salmo, inspirado en el Espíritu Santo, fue escrito por David. Y el punto que podemos ver aquí es que este salmo resalta esa superioridad absoluta de la perfección espiritual y todo suficiente de la palabra de Dios escrita. Y vemos los versículos, esa suficiencia absoluta como única guía verdadera de nuestras vidas. La palabra de Dios es perfecta, dice al principio, la ley de Jehová es perfecta. Así comienza diciendo ese versículo 7. Y esa perfecta lo que significa es que es todo, que es completa, que es suficiente. Perfecta, que tiene todo lo que necesita ser, por lo cual es integral. Cubre todos los aspectos necesarios para nosotros. Así que no cabe nada para estos enseñadores, no cabe nada que pudiéramos añadir esta palabra fresca, esta nueva profecía o esta nueva intervención de Dios a través de una persona. No hay nada adicional. Lo que dice el apóstol, lo que nos advierte es que vendrán a tratar de añadir a esa palabra, pero la palabra es completa, suficiente y absoluta, por lo tanto no puede ser añadida de nada. Y esa palabra convierte, transforma, porque es la verdad, es todo lo que necesitamos como pecadores, es todo lo que necesitamos. Y en su infinita misericordia nos ha revelado el plan perfecto de Dios. Solo así, a través de la palabra, se puede restaurar mediante la salvación hasta la vida más destruida, hasta la persona que menos opciones tenga en este mundo puede ser transformado por Cristo y por su palabra. El mismo David es prueba de eso, con todos los pecados y lo terrible del pecado cometido por él. Dios tuvo misericordia y lo transformó. Y la palabra es tan rica y poderosa que provee todos los medios para que podamos santificarnos, para que aún cayendo podamos levantarnos, para que podamos seguir creciendo y aprendiendo de esos fracasos, ¿verdad? Salmo 19, 7, al final dice, el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Esa escritura es el fiel testimonio, ¿verdad?, de quién es Dios y lo que Él demanda. Por la seguridad de esa fidelidad de Dios podemos estar tranquilos de que somos salvos por Él y no tendremos razones para temer ni para pensar que ahí no voy a conseguir lo que necesito para recibir esa sabiduría, ese consejo. Y esa palabra nos hace sabios, como si pudiéramos saber todo lo que Cristo quiere de nosotros, ¿verdad? Y aplicarnos a nosotros y no se necesita más, es suficiente. El versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aquí está hablando de cómo las Escrituras muestran el camino al creyente, dándole entendimiento para que sigan por el camino correcto y no por las opiniones humanas o por cosas que nos puedan decir, porque reconociendo la verdad podemos reconocer la mentira, ¿verdad? Sabiendo la verdad podemos reconocer lo que no es verdad. Y nos da confianza entonces, nos da esperanza, nos da respuesta, dirección, porque es la palabra de luz, ¿verdad? La palabra verdadera. Salmo 119, 5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra nos alumbra el camino, nos da dirección, y eso es estar contrario a estar perdido, a estar confundido, a estar ansioso, a estar desesperado. Cuando el camino está alumbrado, estamos seguros por dónde caminamos, estamos seguros por dónde vamos, estamos seguros que estamos haciendo lo que tiene que ser.
Y si aprendemos a obedecer ese consejo de Dios, seremos menos propensos a deprimirnos, a caer en ansiedad y a tener miedo, a estar inseguros de que si verdaderamente es lo que tenemos que hacer. Su palabra es perfecta, confiable, transformadora y nos concede sabiduría y gozo en nuestra vida. Y hermano, eso produce gratitud, adoración y alabanza. Naturalmente debe desbordarse nuestro corazón por lo aprendido, por la seguridad que nos ofrece ese conocimiento de la fe. Y la palabra nos confirma que debemos vivir a la manera de Cristo, siguiendo sus enseñanzas, porque somos de Él, estamos firmes en Él, pero necesitamos practicar aquello que hemos conocido, practicar aquello que hemos sido partícipes a través de su palabra. Colosenses 3, 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Confirmados en la fe, así como hemos sido enseñados. Y lo último que dice el pasaje es abundando en acciones de gracias. Una reacción natural a ser victorioso, a estar haciendo las cosas bien, a ser obediente, es que lo celebramos. Celebramos lo que hacemos y lo agradecemos. Colosenses ahí al final, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Abundando sigue el patrón del apóstol de llevarnos a una exhortación de que los resultados de ese conocimiento, de esa fe edificada y de ese firme anclaje en Cristo provoque no solamente un agradecimiento, sino un desbordamiento de gratitud que sale naturalmente de nosotros. Expresiones de acción de gracia que no hay que pedir porque tú agradeces naturalmente. Que de tal manera que reconozcamos que hemos sido bendecidos, que de igual forma sobreabunde esa gratitud y que entendamos, ¿verdad? Que reconozcamos que la palabra de Dios nos gobierna y que llena de nuestros pensamientos con esas bendiciones, y que nos hace llevar esa gratitud naturalmente. Efesios 5:20 dice: dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos bendiciones y los corazones como respuesta tienen que desbordarse en gratitud, en agradecimiento, en adoración voluntaria al Señor. No debe ser algo que hay que pedir. Son un regalo de Dios, son inmerecidas bendiciones y son abundantes bendiciones. El resultado, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, es la plenitud en nosotros, lo que nos llena es de gratitud. Y la mejor característica de eso es que no vivimos quejándonos, sino agradeciendo lo que el Señor hace de momento a momento en nosotros. Y aquí vemos la exhortación a dar gracias por todo, por lo espiritual, por las bendiciones materiales, por todo lo que hace el Señor. Y siempre nos lleva a razonar si debemos dar gracias por la prueba, por la adversidad. Cuando Pablo escribió esto, Pablo estaba preso en Roma y aún tenía motivos de sobra para agradecer al Señor. Él no tenía que agradecer de estar preso. Él agradecía no estar solo en esa prisión. Él agradecía saber el propósito que el Señor tenía con él en esa prisión. Significa entonces que debemos someternos a la voluntad del Señor, no importa la circunstancia, no importa la condición, la situación. Si Él es soberano y permite que pasemos por prueba, que pasemos por necesidad, Él lo usa para bien, para nosotros. Que si hay un problema, una prueba, un sufrimiento, Él está ahí con nosotros. Él está ahí y hace la diferencia. Imagínate si no estuviera. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No damos gracias por lo malo que nos pasa, o por lo que Dios mismo tampoco acepta, que es el pecado, ¿verdad? Sino por lo que Él está haciendo en nosotros a través de esa prueba, por lo que está haciendo en otros a través de la prueba que tú estás pasando. ¿Qué está haciendo en tu carácter a través de esas aflicciones? Esa acción de gracia que tú tienes aún en la prueba es el reconocimiento de su soberanía, de su dignidad, del testimonio que tú estás dando, de la fe que tú tienes en Él, y la confianza de que si Él lo está haciendo, yo voy a confiar en Él y el resultado se lo voy a dejar a Él. Es a Él que van dirigido el reconocimiento por quién es Él. Y es fácil dar gracias cuando todo está bien, pero cuando las cosas no están bien, se nos hace difícil agradecer. Pero cuando podemos hacerlo, estamos reconociendo que el Señor es soberano y que aún pasando por esa prueba, el Señor se va a glorificar a través de ella. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Esa es la razón de ser de nosotros. Es Él. Por lo cual es a Él la gloria. Nosotros no tenemos que estar en victoria, victoria y victoria. Vamos a pasar por prueba. Mientras entiendas que nosotros vamos a pasar por la prueba, ahora si tú entiendes que mereces algo mejor, que no es justo lo que está pasando, tu mirada no está puesta en Él, está puesta en ti. Y aquí vemos que el único que merece toda la gloria y toda la adoración es Él. Por lo tanto, es a Él que tenemos que mirar, es en Él que tenemos que confiar. Nuestra fe tiene que estar puesta en Él y esperar en su respuesta, ¿verdad? En su acción en la situación que estamos. Fue Él quien nos compró para darnos abundantes bendiciones, para edificarnos. Él es nuestro mediador. Cristo es nuestro mediador ante el Padre y por medio de Él recibimos las bendiciones. Y es solo en su nombre que debemos dar gracias. Si estamos verdaderamente llenos del Espíritu Santo, entonces daremos gracias al Padre con la certeza de que solo Cristo y por Cristo y en Cristo podemos disfrutar de esas bendiciones. Hermano, no dejes de dar gracias. Dios está contigo, sabe lo que es mejor para ti, aún en la peor prueba. Resiste esa prueba, pero reconoce a Dios y a Cristo en ella, para que puedas descansar y esperar y soportarla. Porque Él sabe lo que es mejor para ti. Dios es cercano. Dios es cercano y está presente y somos imagen de Él. Dice el Salmo 75:1, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Charles Spurgeon dijo, la cercanía a Dios trae semejanza a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de Dios se verá en ti. Mientras más conozcamos, mientras más apliquemos, mientras más vivamos, mientras más anclados estemos en Cristo y en su palabra, más recibiremos, más veremos de Dios y más se verá Él en nosotros. Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido bondadoso con nosotros, nos ha dado seguridad, nos da identidad y se trata de ese favor y ese regalo para ser bendecidos nosotros. Entonces, se trata de Él. Es Él el que bendice, es Él el que hace, es Él el que da. Entonces, vivamos en gratitud. Vivamos en adoración porque ese es el fruto natural del reconocimiento de lo que Él hace, de lo que Él está haciendo en nosotros. Y reconociendo lo digno que es Dios, de nuestra gratitud, de nuestra adoración, reconociendo que Él es el que merece, porque Él es el que es Dios, Él es el que nos da y de Él recibimos toda esta bendición. La pregunta es, ¿ha dejado de sorprenderte el Señor?
¿Ha dejado de sorprenderte el Señor? ¿Has dejado tú de ver los milagros que el Señor hace en ti? ¿Has dejado de ver las bendiciones que Dios hace segundo a segundo en tu vida? ¿Has dejado de reconocer su provisión, su protección, su dirección, su presencia? Hermanos, nosotros no vivimos porque tenemos batería eterna. Vivimos porque Él quiere que vivamos. Porque Él vive en nosotros, porque nos transformó y nos hizo nuevas criaturas para adorarle, para que volvamos a la imagen original que Él quería de nosotros. Pero para eso tenemos que creer, para eso tenemos que reconocer lo que recibimos. Si has normalizado esas bendiciones que estás recibiendo como si fuera algo que Dios tiene que darte todos los días, como que Dios está obligado a que el sol salga, como que Dios está obligado a que haya pan en tu mesa, como que Dios está obligado a que tú estés en salud, entonces no vas a reconocer, no te vas a sorprender, no vas a vivir reconociendo lo que el Señor está haciendo cada segundo en tu vida. Pensarás que tú eres el que hace las cosas y tú eres el que las mereces también. Estarás reclamando más y más, como si no fuera suficiente la gracia y las bendiciones que tú mereces, que tú recibes. Entonces no vas a tener ánimo para dar gracias. ¿Por qué? Porque yo quería más. Lo que tengo, como quiera lo iba a tener. Pero realmente lo ibas a tener. No podemos cambiar nuestra mirada, porque entonces no veremos la bendición. Si tus expectativas son equivocadas, no vas a hallar satisfacción en el Señor. Entonces, dependemos de un Dios que está cercano, que nos bendice, que nos llena, que nos trae suficiencia, que merece todo nuestro agradecimiento, nuestra adoración. Hermano, mira lo que el Señor está haciendo en tu vida. Mira lo que Dios provee para ti. Mira dónde estás y cómo llegaste. Entonces, sobreabunda en acción de gracias. No dejes de ser sensible a esa bendición del Señor. El Señor cada segundo nos bendice y de ese reconocimiento va a salir nuestra adoración. De ese reconocimiento va a salir nuestra acción de gracia. Es como el agua que se derrama de un vaso lleno. Cuando sabemos cuántas bendiciones tenemos, nos derramamos en adoración al Señor y acción de gracias. ¿Has dejado de reconocer las bendiciones del Señor? Oremos. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos, Padre, todo lo que tú eres, la suficiencia que tenemos en ti, Señor, la suficiencia de tu palabra, la suficiencia de nuestro Salvador, la suficiencia de tu Espíritu que nos llena, la suficiencia de la provisión diaria, Señor, de la provisión eterna que tú has hecho para nosotros a través de Cristo. Te damos la gloria y la honra, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que das, por todo lo que eres. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza, porque podemos tener fe, porque te podemos anclar nuestro conocimiento y nuestra fe en ti, Señor. Y nada ni nadie, Señor, nos puede separar de ti, porque tú lo has dicho, Señor, porque tú lo has hecho y lo has hecho perfecto. Gracias te damos, Señor, que podamos reconocerte, que podamos seguir sorprendiéndonos de tantas bendiciones que tú haces en nosotros. Gracias, Señor, gracias. En nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos.
Gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso el mensaje, el saber y entender lo maravilloso que es el Señor en nuestras vidas. Siempre tener un corazón agradecido y gozoso en Él. En Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, la luz del mundo. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito es Cristo, la luz del mundo. Santo, 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 santo es mi Jesús. Es el Rey de reyes del mundo en la luz. Es el Rey de reyes del mundo en la luz. Santo, 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 santo es mi Jesús. Es el Rey de reyes del mundo la luz. Es el Rey de reyes del mundo la luz. Nos da fortaleza y nos da salud. Es el Rey de reyes del mundo en la luz. Es el Rey de reyes del mundo en la luz. Santo, 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 santo es mi Jesús. Es el Rey de reyes del mundo la luz. Es el Rey de reyes del mundo la luz. Por nuestro pecado murió en una cruz. Es el Rey de reyes del mundo en la luz. Es el Rey de reyes del mundo en la luz. Santo, 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 santo es mi Jesús. Es el Rey de reyes del mundo la luz. Es el Rey de reyes del mundo la luz. Él nos da alegría, gozo y plenitud. Es el Rey de reyes del mundo en la luz. Es el Rey de reyes del mundo en la luz. Santo, 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 santo es mi Jesús. Es el Rey de reyes del mundo la luz. Es el Rey de reyes del mundo es la luz. Ahora me despido dando gratitud. Este Rey de reyes del mundo es la luz. Este Rey de reyes del mundo es la luz. Santo, 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 santo es mi Jesús. Es el Rey de reyes del mundo es la luz. Es el Rey de reyes del mundo es la luz. Gloria a ti, Señor. Santo eres, Padre. Gracias por alumbrar nuestro camino. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios los bendiga. Estamos en todas las plataformas. Muy bien. Señor le bendiga, hermanos. Tiempo hermoso de compartir. Dos partes. Uno, quiero que tengan un